13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. Las tasas de natalidad van muy por debajo del promedio histórico a nivel mundial. Esto se podría explicar por el exigente ritmo de vida actual, la mala alimentación y un mal de nuestros tiempos, la obesidad. La diabetes gestacional es uno de estos trastornos y si bien son múltiples las causas, el sobrepeso es un factor relevante. Su incidencia es mucho más frecuente de lo que se piensa, ya que afecta al 14% de los embarazos. Hoy, en Calidad de Vida, conoceremos más de este interesante tema. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C. Esta semana, como todas las semanas, tenemos un invitado con el que vamos a conversar. Se lo voy a presentar en un segundo más. Pero antes de eso, recordarles que como ahora viene el verano, viene el sol, tienen que cuidarse la piel, especialmente la piel de la cara y del dorso de las manos. El ideal es usar bloqueador solar, usar sombrero, a objeto de evitar la acumulación de radiaciones solares que a posteriores van a producir cáncer de piel. El cáncer de piel en la cara se ve como una úlcera que empieza a crecer. Nosotros la vemos frecuentemente, a mí me toca verla muy frecuentemente. Cuando es pequeña es de resolución fácil, pero cuando son más grandes ya requiere un tratamiento más acabado. De manera que la idea es poder prevenir antes que uno tenga que llegar a operar los cánceres de la cara. Y ahora pasamos a presentar a nuestro invitado de la semana, el doctor Rafael Silva. Muy bienvenido a nuestro programa, Rafael. Es ginecobstetra de la Clínica Las Condes. Estudió medicina en la Universidad Católica, hizo su especialización en esa misma institución y actualmente trabaja en la Clínica Las Condes como ginecobstetra. El tema que vamos a ver hoy día es un tema que es un poquito difícil del punto de vista de poder transmitirlo, pero con Rafael lo vamos a hacer de una forma que se pueda entender a todo el mundo, que es el problema de la diabetes que se presenta durante el embarazo. ¿Por qué no nos explica un poco, primero, qué pasa en el embarazo, Rafael? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad el embarazo para el organismo humano es un tremendo desafío, porque en él se producen muchos cambios que son realmente importantes y que el organismo tiene que tener la capacidad de adaptarse a ellos. Por ejemplo, el aumento de peso, los cambios en el volumen sanguíneo, lo que lleva a que el corazón tenga un trabajo adicional, los cambios en la función del riñón, porque se tiene que concentrar el organismo, aparte de hacer vivir su propio cuerpo, de dar vida a este embarazo en una situación totalmente diferente a lo que es la fisiología normal. Y eso produce obviamente una serie de cambios. El organismo tiene que irse adaptando, que es una adaptación progresiva y que va a involucrar algunas cosas que son evidentemente visibles, como es el aumento de peso, el aumento de algunos órganos específicamente como los pechos en la mujer, el aumento del abdomen, que produce una serie de cambios físicos en ella, pero a su vez hay una serie de otros cambios que van ocurriendo en forma silente, en forma oculta. Claro, hay cambios que nosotros vemos en una mujer y hay cambios internos, claro, que no se ven. Exactamente, muchos órganos que están dentro del cuerpo humano sufren cambios importantes. Y el corazón, por ejemplo, es perceptible que aumenta su frecuencia, tiene que hacer circular más rápido la sangre porque tiene que ir a este sistema nuevo que está dentro del útero aportando nutrientes y oxígeno. Y por supuesto todos los órganos van teniendo su propia adaptación. Y algunos de ellos que son responsables del metabolismo, que es del manejo de los nutrientes y de algunos componentes que circulan por el organismo, también tienen que adaptarse. Por ejemplo, lo que es el manejo de los hidratos de carbono, el manejo de los azúcares, de las grasas y de las proteínas en el organismo, sufren modificaciones. Y dentro de uno de ellos, una de las modificaciones más importantes ocurre en la metabolización y el manejo de los azúcares y las grasas, y que obviamente puede en un desbalance llevar a enfermedades como por ejemplo puede ser la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se llama a una mujer, ¿no es cierto?, que era normal, que no era diabética y que durante el embarazo presenta una diabetes. Eso es... Claro, por definición la diabetes gestacional se diagnostica por primera vez en el embarazo. Ocasionalmente porque son personas que pueden no haber tenido controles médicos previos,
pueden ser diabéticos de antes sin saberlo, y que en ese minuto... cuya primera vez se detecta exactamente durante el embarazo. Pero también existe un fenómeno genuino del embarazo que se inicia durante el embarazo y que termina después de la resolución del parto, que esa es la diabetes gestacional propiamente tal. O sea, que la mujer se comporta durante su embarazo como diabética y el resto del tiempo no. Exactamente, teniendo un metabolismo adaptado previamente y adaptado después al embarazo. Durante el embarazo, podríamos decir, este desafío que le plantea el embarazo al cuerpo humano no es capaz de manejarlo adecuadamente y se manifiesta como una diabetes. O sea, con un mal manejo de los azúcares en la sangre, que fundamentalmente eso es un elemento central de la diabetes. ¿Por qué se produce en la mujer el embarazo? ¿Qué hace que se produzca esto? Bueno, el embarazo, como conversamos, tiene una serie de cambios en la mujer. De partida, hay un aumento del peso y eso conlleva un aumento del tejido graso, el tejido adiposo, la grasa corporal que nosotros vemos. Y la grasa no es solamente un problema estético o de volumen. Es una glándula. Es una glándula y es una tremenda maquinaria de producción de sustancias. Tú sabes que yo leí un paper muy bueno y me interesé en esto un poco. La grasa actuando como glándula en obeso secreta más de 20 hormonas diferentes. Exactamente, y secreta hormonas nocivas para justamente el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, de las grasas y el azúcar, e impide que se secreten algunas sustancias que favorecen la acción de la insulina, por ejemplo, que es la hormona que hace que la glucosa entre a las células del músculo y del hígado principalmente, y que cuando está deficitaria esa acción se manifiesta como una diabetes. O sea, tenemos que considerar la grasa como una especie de órgano metabólico que puede producir problemas y no solamente estético y de peso. Por otro lado, durante el desarrollo del embarazo va cambiando la forma que el organismo maneja el azúcar y las grasas. Porque tenemos que entender que el embarazo es una condición evolutiva, el organismo evolutivamente se ha tenido que ir adaptando para la sobrevivencia y tiene una primera fase en que el embarazo tiende como a acumular energía para lo que viene después. ¿Qué viene después? Viene la última parte del embarazo, que los requerimientos energéticos son muy altos para la madre y para el crecimiento del feto y para la lactancia. Entonces, la naturaleza inventó algunos mecanismos de adaptación en los cuales durante la primera etapa del embarazo es una fase que podríamos llamar como anabólica, de ir guardando energía, acumulando los tejidos. Reservando, y después una fase catabólica en que empieza a liberar estas energías para utilizarlas. En este camino va cambiando la acción de algunas hormonas y además, a partir aproximadamente del sexto mes del embarazo, que es el tercer tercio, digamos, o después podemos decir la segunda mitad del embarazo, aparecen hormonas de la placenta que tienden a producir también estos fenómenos que son como generadores de diabetes, un fenómeno que podríamos decir diabetogénico. ¿Por qué no le explicas qué es lo que es la placenta a la gente? Bueno, la placenta es un órgano tremendamente importante porque es el punto de conexión entre el feto y su madre. Es a través del cual se transfieren nutrientes que van de la madre al feto y se transfieren desechos metabólicos que van del feto, de la acción de sus órganos y sus músculos, hacia la madre para ser eliminados. Pero además esta placenta produce muchas sustancias, es un órgano tremendamente complejo que produce hormonas y sustancias que favorecen o desfavorecen la utilización de la glucosa, el poder incorporar la glucosa a las células. Por lo tanto, su acción no es solo de transferencia de nutrientes para allá y para acá, sino un rol activo. Y estas hormonas, uno trata de pensar por qué la naturaleza inventó este sistema, cumplen la finalidad de poner a disposición del feto muchos nutrientes que va a tener que ocupar. Por ejemplo, hay hormonas que hacen que estas azúcares acumuladas en distintas partes del tejido se liberen y que aumenten los niveles de glucosa en la sangre de tal modo y otros nutrientes que el feto los tenga disponibles para su desarrollo y crecimiento en un momento que requiere mucha cantidad de nutrientes. Pero en algún momento puede ocurrir que estas mismas hormonas y sustancias que favorecen la disponibilidad de nutrientes para el feto lleguen a pasen el límite o el organismo sea incapaz de manejarla y se transforman en una diabetes porque el organismo no es capaz de manejar estos volúmenes de azúcar en forma adecuada. Pero ¿por qué nos interesamos en el problema de la diabetes? ¿Qué riesgo práctico involucra en el normal desarrollo del niño y para la mujer el presentar esta alteración? Porque esta es una alteración que se presenta en qué porcentaje de nuestras mujeres que quedan esperando guagua. Es variable, hay casuísticas que dan cuenta de todo, pero hay que decir que es una enfermedad que
ha ido progresando en el tiempo, fundamentalmente porque las pacientes están llegando a embarazarse, muchas de ellas en condiciones no óptimas desde el punto de vista metabólico, del peso y de su tejido graso. Entonces esto está favoreciendo un aumento. ¿Qué es lo no óptimo en tu opinión? Bueno, existe un concepto que es, por ejemplo, el peso corporal relativo a la talla, y hoy día yo diría que el concepto que más usamos es el índice de masa corporal, que hoy día yo creo que por conceptos que se manejan yo diría, en toda la población conoce este dato respecto de la obesidad mórbida, el sobrepeso, y a grandes rasgos es una relación entre el peso y la talla. Y se calcula el peso en kilogramos por la persona, dividido por la talla en metros al cuadrado. Por ejemplo, 1,80 m multiplicado por 1,80 m da el valor de la talla al cuadrado y se divide. Es muy simple la fórmula. Y cuando los valores son entre 18 y 24,9 se considera un índice de masa corporal normal. Entre 25 y 30 sobrepeso y sobre 30 obesidad. Y de 30 para arriba tenemos clasificaciones de la severidad y la magnitud de la obesidad que va en forma progresiva. Claro, nosotros tenemos dos fenómenos aquí en nuestra población. Uno es que el primer embarazo tardío, ¿no es cierto? Que ya no es a los 18 años, sino que a los 28, 30 años. Exactamente. Y por otro lado, el embarazo adolescente también, que es un problema también. Tenemos estas dos... Claro. ¿Cómo actúa en el problema de la diabetes de la mujer embarazada? Este embarazo tardío o la mujer adolescente. Bueno, la diabetes es un fenómeno que se va desarrollando en el embarazo y que su aparición generalmente se marca en el tercer trimestre del embarazo, cuando el organismo está haciendo un esfuerzo por mantener este equilibrio, está como en el límite y de repente aparecen estas hormonas, aumentan en forma significativa o ya ha aumentado lo suficientemente el peso para que este desafío sea el organismo incapaz de sobrellevarlo. Ahora, existen factores de riesgo para la diabetes gestacional, como son, por ejemplo, uno de los principales, la edad. Generalmente... Espérate un poco. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a invitarlo a un consejo de Merck Serono y vamos en el segundo bloque a hablar de los riesgos, lo que tú me estabas diciendo y cómo prevenir estos riesgos y los daños que significa esto. Esperen un segundito, no se muevan y volvemos en un minuto. El climaterio es una etapa normal en la vida de la mujer y se relaciona con una serie de cambios y síntomas característicos. Una oportuna detección y tratamiento de esta sintomatología puede mejorar ostensiblemente la calidad de vida de la paciente. Algunos síntomas asociados a este periodo son bochornos, alteraciones del ánimo, disminución del interés sexual, incontinencia urinaria, infecciones urinarias frecuentes y envejecimiento de la piel. Si presenta uno o más de estos síntomas, consulte a su médico. Este es un consejo de Merck Serono, líder en terapia de reemplazo hormonal transdérmica. Estamos de vuelta en el segundo bloque, pero antes los invito a ver una solución innovadora de 3M. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es la primera barrera de entrada a microorganismos. ¿Por qué es importante proteger la piel de la humedad? Cuando la capa externa de la epidermis o estrato córneo se expone a la humedad, pueden producirse lesiones como inflamaciones, rupturas o agrietamientos de la piel. Para evitar esto, 3M ha diseñado una película protectora sin ardor, llamada Cavilon, cuya formulación de polímeros sintéticos sin alcohol crea una película protectora de desempeño superior. Esta película brinda protección cutánea por hasta 72 horas. Además, su formulación no provoca dolor en el paciente y es hipoalergénica. La película protectora sin ardor Cavilon está diseñada para varias situaciones clínicas, como protección de la piel sana que circunda una lesión, cuidado de la piel contra la incontinencia y protección de la piel en el sitio intravenoso contra un trauma adhesivo. Cavilon es otra solución innovadora de 3M. Estábamos conversando con el doctor Rafael Silva de el problema de la mujer que hace una diabetes sin ser diabética normalmente durante su embarazo. Y te invito, Rafael, a que puedas responder una pregunta que nos hace una persona del público. Doctor, si el padre es diabético, ¿el hijo corre peligro? Si el padre es diabético y su diabetes tiene que ver con una transmisión genética, sabemos que hay genes que pueden predisponer al desarrollo de la diabetes, es posible que la guagua, el recién nacido, el niño o en su vida posterior pueda desarrollar una diabetes.
no debiera tener incidencia en la posibilidad de desarrollar una diabetes durante el embarazo, porque obviamente el mecanismo de la diabetes en la paciente depende de su situación metabólica y su manejo metabólico y no de la genética del padre del niño, digamos. Por lo tanto, pero sí ese niño, por el hecho de tener un padre diabético, tiene más predisposición en el largo plazo a llegar a ser diabético. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, tanto para la madre como el niño, de poder tener esta diabetes? Lo más conocido, lo más típico es lo que llamamos la macrosomía fetal, que son fetos que son grandes para la edad gestacional, guaguitas que son gordas o muy grandes, porque si uno piensa por qué le está pasando al feto durante la diabetes del embarazo, la madre le está pasando un exceso de glucosa, un exceso de azúcar, pero el feto va a responder en su organismo metabolizando adecuadamente ese azúcar y subiendo sus niveles de insulina propio, de tal modo que se produce un efecto que se llama anabólico, que es un efecto de almacenaje de tejido en forma de grasa, en forma de músculo, y por lo tanto la guagua es una guagua más grande y más gorda. Eso llamamos macrosomía fetal, y esto por sí mismo se asocia a otro problema del embarazo, que son los partos operatorios, porque las guaguas muy grandes muchas veces requieren partos cesáreas, exactamente, o partos vaginales más traumáticos. Hay varios mecanismos de traumatismo en el parto que pueden estar asociados a fetos grandes y que tienen relación con la diabetes. Especialmente yo me imagino que si es una primer parto, ¿no es cierto? Claro. De la mujer una primípara. Claro, claro, exactamente. Y lo otro que puede ocurrir es que este feto, porque está sometido a una situación metabólica determinada en el útero, puede tener complicaciones al momento de nacer. Si uno piensa que el feto está siendo alimentado, como que diría, con un exceso de glucosa en forma permanente, con mucho azúcar. Mucho azúcar. Y tiene su insulina en un nivel más o menos elevado, al momento de nacer, al cortar el cordón, ese feto se le corta el aporte de glucosa y va a empezar a depender de su ingesta. Entonces muchas veces estos niños lo que hacen es una hipoglicemia al momento de nacer. Hipoglicemia significa una baja brusca de los niveles de azúcar en la sangre. Y eso puede tener complicaciones graves. Una hipoglicemia puede llevar incluso a cuadros neurológicos severos, a convulsiones en el recién nacido. Puede tener lo que se llama una policitemia, que es una concentración exagerada de glóbulos rojos en la sangre, que es lo contrario de la anemia, que a su vez, por los mecanismos fisiológicos de adaptación de la guagua, puede llevar a lo que es la hiperbilirrubinemia, esto que la guaguita le sube la bilirrubina, que la tienen que poner en fototerapia. Son complicaciones bastante típicas de los hijos de madre diabética. Y otra complicación que también puede llevar a convulsiones y a problemas musculares, que es cuando baja el calcio. Son yo diría, las alteraciones más características del recién nacido de una madre diabética no controlada. Y obviamente hay algunas otras complicaciones obstétricas durante el embarazo que se asocian con la diabetes gestacional, que son algunas complicaciones derivadas de la hipertensión del embarazo que puede estar asociado. Eso referido más bien a la mamá, ¿no es cierto? A la mamá, pero que se ha visto que, por ejemplo, se describen muertes fetales in útero de causa desconocida y posteriormente se logra asociar con un comportamiento hipertensivo o tipo diabético del embarazo de esa mujer probablemente no diagnosticado. Y sabemos que en estas pacientes se asocia más con eso. Ahora, si una persona tiene una alteración de los hidratos de carbono previo al embarazo o al inicio, también se asocia con pérdida, con aborto de primer trimestre y con alteraciones, digamos, podríamos hablar de anomalías fetales, pero esto se ve más en aquellas mujeres que han tenido alteraciones que ya eran diabéticas, quizá no conocidas o con mayor razón conocidas, claro, y que se embarazan en una situación del punto de vista metabólico inadecuada. Y claramente aumentan en forma significativa algunas malformaciones, y eso se ha visto mucho más en mujeres que son diabéticas y que se embarazan no en una situación adecuada. ¿Y cómo haces tú dentro del conjunto de mujeres, de pacientes tuyas que tú las controlas su embarazo, para poder decir, bueno, esta es una mujer que probablemente está en un rango de riesgo de tener una diabetes del embarazo, y esta otra no? Bueno, como todas las cosas en la medicina, cuando uno hace, yo creo que una buena historia clínica y un buen examen de un paciente tiene, yo diría, gran parte de la información en la mano. Por ejemplo, una mujer que ha tenido embarazos previos y que tuvo un recién nacido muy grande, o sea, una guagua de más de 4 kilos, macrosomía fetal. Una persona que tuvo una diabetes en el embarazo anterior o que tiene familiares directos con diabetes, ya sea que requiere insulina, diabetes tipo 2, que es la diabetes más del adulto que se maneja con dieta o con pastillas orales, o, por ejemplo, diabetes gestacional en la misma familia. Hoy día sabemos que, por ejemplo, el peso de nacimiento de la paciente cuando ella nació
también puede ser un factor predisponente para muchas cosas metabólicas, incluida la diabetes del embarazo. Por ejemplo, si una mujer cuando ella nació fue de muy bajo peso, tiene más predisposición a tener pubertad precoz, ovario poliquístico y alteraciones del metabolismo de la glucosa, del azúcar. Y todo eso son predisponentes para que en un embarazo desarrolle una diabetes gestacional. Si la mujer tiene historia de ovario poliquístico, y obviamente cuando uno examina a una paciente y la paciente a uno le llama la atención que es obesa o que tiene esta obesidad que llamamos más como obesidad tipo manzana, que son estas pacientes que tienen una cintura más grande y o tienen historia de insulinoresistencia, de síndrome metabólico, hipertensión, estas historias que a veces las traen ya las pacientes cuando uno las conoce o cuando las está controlando previo al embarazo. Uno tiene que ir antes de la diabetes, ir buscando los factores de riesgo. Eso es lo que te quería conversar. ¿Qué factores asociados hay y cómo se tuvieran que cuidar las mujeres para prevenir este problema? La diabetes gestacional es prevenible en un importante número de casos. Y hay que pensar que esto se previene idealmente antes que la mujer se embarace. Yo creo que la mujer idealmente, porque no siempre ocurre, muchos embarazos indeseados o mujeres que no están informadas adecuadamente, la mujer debe embarazarse en una condición óptica desde el punto de vista metabólico. Ojalá con un índice de masa corporal normal. O sea, que no esté obesa. Que no esté obesa, que ojalá tenga algún grado de actividad física promedio, que hoy día todos sabemos que idealmente 3 veces a la semana una actividad aeróbica puede ser suficiente para cambiar definitivamente el pronóstico en la enfermedad de alguna persona. Y conocer enfermedades que esta persona tenga y que deban ser manejadas adecuadamente. Si una mujer ya es diabética, tiene que tener un adecuado consejo previo al embarazo, porque se debe embarazar en condiciones óptimas, porque el solo hecho de que se embarace con una diabetes no muy bien controlada aumenta las tasas de aborto y las tasas de malformaciones en forma significativa. Por lo tanto, idealmente sería esa la condición, peso normal, una dieta balanceada que ocupe ojalá una serie de nutrientes que sabemos que previenen algunas cosas, por ejemplo, las mujeres diabéticas sabemos que requieren a veces dosis más altas de ácido fólico para poder prevenir algunas malformaciones, y tener un consejo adecuado de un especialista. Una mujer puede haber tenido 1 o 2 partos y no haber tenido diabetes gestacional y el tercero sí tenerlo. Exactamente, y de hecho lo vemos. Ya. ¿Por qué? Uno, porque puede ir quedando cada vez con un poquito más de peso residual, porque tenía un problema metabólico. Segundo, porque cambió su edad. Y tercero, porque obviamente pueden haber cambiado hábitos de ella. La mujer se puede haber ido poniendo, quizá una mujer deportista que tiene 2 hijos se va poniendo más sedentaria, sube un poco más de peso y se embarazó con 5 o 6 kilos más de peso, y su contenido graso basta para ponerle más dificultades aún para poder lograr un control adecuado durante el embarazo. Sabemos hoy día que es fascinante, es que, bueno, nosotros sabemos que lo que le pasa a un ser humano depende de su genética, pero depende del ambiente. Y sabemos claramente que muchas enfermedades del adulto, en forma experimental y ya con evidencia en humanos, se ha demostrado que empiezan a presetearse durante el embarazo. Por lo tanto, hoy día podemos saber que el manejo adecuado de una mujer diabética o una mujer que hace una diabetes gestacional probablemente va a permitir que ese feto que estaba siendo afectado negativamente y probablemente reseteado para tener enfermedades en el futuro, quizás las podamos prevenir. Hoy día tenemos investigaciones realmente apasionantes en animales y en humanos que demuestran que los recién nacidos que han sido manejados durante el embarazo en forma adecuada tienen menos posibilidad de hacer problemas metabólicos en su vida en la infancia y probablemente en la vida adulta también. El primer concepto es que la diabetes del embarazo puede ocurrir no necesariamente en el primero o el segundo, sino que en el tercero o en el cuarto. Exactamente, en cualquier embarazo puede ocurrir. Exactamente. Que es prevenible. Es prevenible. Que es prevenible, ¿no es cierto? Prevenible Por los en un factores, porcentaje de las pacientes, por supuesto. Claro, que es prevenible fundamentalmente con lo que tú decías. Cuando una mujer se embaraza en buenas condiciones metabólicas, peso adecuado, actividad física, dieta balanceada y manejadas las patologías que pueden ser otras enfermedades. Por supuesto. Una mujer puede estar obesa porque tiene un hipotiroidismo no bien manejado. Evidente. Que puede tener otra alteración, y manejado adecuadamente antes del embarazo y continuar obviamente estas medidas en forma bien controlada, no obsesiva tal vez, pero bien controlada a lo largo del embarazo. El incremento de peso, mantención de la dieta y mantención de la actividad física. Yo diría que si uno logra en la mayoría de las pacientes esto, va a evitar un porcentaje de las diabetes. Es que eso está muy relacionado con toda una teoría actual de los problemas de familiares. Hay
hay no enfermedades, sino que conductas, cosas, herencias, Claro. que van de 4 o 5 generaciones hacia atrás. Bueno, yo te quiero agradecer, Rafael, tu cooperación a este programa educativo que tenemos en la Sociedad Médica, y los invitamos siempre los días martes a las 10 de la noche y las repeticiones durante la semana, la próxima semana. Que tengan todos ustedes una muy buena semana. C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.